Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Odette Margán y estamos aquí en un programa más de Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Y bueno, pues acuérdate que este programa está muy dedicado al arte, a analizar, ¿no? Lo que es algunas veces películas, series y cosas cotidianas que suceden en la vida y trastornos y demás, ¿no? Y hoy está conmigo otra vez Tres Miradas. ¿Y cómo se llama el? Ana es Tres la que se... miradas, un diálogo. Tres Miradas y un Diálogo. Ujú, Este es Hilda Gutiérrez, es ujú. psicóloga, profesora. Ana Mata es Hilda. Aquí lo importante es que nosotros tenemos diferentes corrientes. Entonces vamos a hablar sobre la serie de Ángela, basada cada uno desde nuestra visión teórica y técnica, que eso es lo rico de este grupo, ¿no? Que somos multidisciplinarios, ¿no? Hilda es Gestalt, Ana Mata es psicóloga, psicoanalista. Em, em, Alex Ruiz es psicólogo de Guanajuato. Ana es de aquí, de la ciudad. Hilda, vives en Hidalgo, ¿verdad? ¿En Pachuca? No, en Tequisquiapan, Querétaro. Ah, mira qué padre. Tequisquiapan, tan bonito que es. Sí, la verdad sí. Sí, muy bonito. Alex vive en Guanajuato. Sí, ¿verdad, Alex? Alex vive en Guanajuato. En Dolores Hidalgo, Y, Guanajuato. ajá, y Ana y yo vivimos en la Ciudad de México. Alex comenzó en teoría cognitivo-conductual, pero poco a poco, y se dedica a adicciones, y poco a poco se fue moviendo hacia el psicoanálisis. Pero bueno, quizá nos puede, ¿por qué no decir algunos aspectos de la conducta cognitivo-conductual de Ángela? Y bueno, pues para Hilda, el esposo de Ángela es una patología de perverso, ¿verdad? Sociópata. Y yo lo veo desde la postura narcisista maligno, ¿no? Ahorita Ana y Alex nos dicen qué piensan de ello. Les quiero comentar que voy a poner ahorita el tráiler para que ustedes, los que no lo han visto, pues se den una idea de lo que vamos a hablar. Y Hilda toma la palabra, ¿va? Ujú. Entonces, comparto pantalla, pongo la película, digo, bueno, el tráiler de Ángela que está en Netflix. Es bien importante que diga que está en Netflix para que no me vayan a decir nada. Quiero comentarles que la actriz principal, que es la que hace el papel de Ángela, em, se asesoró y estuvo mucho tiempo con mujeres maltratadas. Entonces, es importante que también se sepa, ¿no? Bueno, pues iniciamos. ¿Ángela? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿No te fías de mí? Esto es para ti. Son de un tal Gonzalo. Mi marido, sí. ¿No te acuerdas de mí? ¿Eduardo Silva? Eduardo Silva. ¿Quién eres? Ángela, tienes que salir de ahí. Tienes que dejar a Gonzalo. Es peligroso, ¿no lo ves? ¿Pero qué dices? Sé lo que tenemos que hacer. Confía en mí. No, no confío en ti. Gonzalo quiere matarte. Me contrató a mí para que lo hiciera. No sé qué está pasando. No sé si me estoy volviendo loca.
confía en mí, joder. Mírale el teléfono, Ángela. Ángela. Edu, lo va a hacer hoy. Va a ser hoy. No sé qué hacer, ¿qué hago? No sé si me están persiguiendo, es que no lo sé. ¿Ángela? ¡Ángela! Has matado a él y me quieres matar a mí. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién es Edu? Me voy a llevar a las niñas. Voy a ir a la policía y lo voy a contar todo. Ángela se da cuenta de que ahora mismo no hay nada que certifique lo que nos está contando. Es como si estuviera en otro sitio, como que no se entera de nada. Yo solo sé que le estoy diciendo la verdad. Soy su abogada. Ha sido Gonzalo, es una trampa. Por favor, encuentra a mis hijas, no sé dónde están. Seguro que no se han equivocado de fecha. Es un manipulador. Y no va a parar hasta que lo consiga y tú lo sabes mejor que nadie. Esther, eso existe. He traído la medicación. No quiero medicación. Estás aquí por orden de un juez, no lo olvides. Estoy aquí por culpa de mi marido. Gonzalo tiene un perfil de narcisista perverso de manual. Convirtiéndome en una enferma mental se puede quedar con mis hijas. No voy a dejar que las niñas se críen con un animal como tú. ¿Qué piensas hacer? Dime. Nadie te va a creer. Esto es una puta locura, Ángela. Bueno, pues todo tuyo, Hilda. Gracias, Odette. Buenas tardes al auditorio. Buenas tardes, Odette, Ana, Alex. Agradezco mucho la confianza y pues la posibilidad de estar compartiendo con ustedes. Se me ocurría que podríamos empezar nuestro diálogo pues recapitulando lo que cada una de estas corrientes piensa sobre la psicopatología, ¿no? O cuál es la perspectiva o el punto de vista de la psicopatología desde las corrientes que cada uno de nosotros trabajamos. Entiendo, Alex, y no pierdo de vista que ahora eres psicoanalista, pero igual nos puedes iluminar un poco desde la perspectiva cognitivo-conductual, meramente como una referencia, pero no pierdo de vista que tu práctica ahora es mucho más en el camino del psicoanálisis. No sé quién quiera empezar. Pues puedes comenzar tú diciéndonos desde tu visión de Gestalt, cómo, Con gusto. ajá, qué Sí, claro. pensaste, qué sentiste. Primero me gustaría como abordar un poquito, no quiero tomar mucho el micrófono, sobre la perspectiva que tenemos en Gestalt alrededor de la psicopatología. Y nuestra mirada es una mirada no tan clínica, sino más bien basada en la experiencia. Por lo tanto, el trabajo que hacemos es con la experiencia presente. La clínica suele ir como a las causas de la psicopatología, como la historia, etcétera. Y en terapia Gestalt no negamos que eso existe, sin embargo, nuestra mirada no está puesta ahí, sino está puesta mucho más en la experiencia presente. Y dentro de la mirada gestáltica, siempre estamos tomando en cuenta lo relacional, es decir, la relación del individuo con su entorno. Por lo tanto, nuestra mirada no tanto es si el paciente es o no es obsesivo, compulsivo, narcisista, etcétera, sino lo que miramos es cómo el paciente hace, crea, desarrolla, co-construye experiencias narcisistas, experiencias compulsivas, experiencias depresivas, ¿no? Entonces, sin duda hay un contexto que ese es como la chamba de la psicología clínica, que hace que el paciente ya traiga, ¿no? Como cierta historia. Pero para nosotros es mucho más importante profundizar alrededor de cómo eso que el paciente trae se activa o no aquí en sesión conmigo, en este contexto y en esta situación. Por lo tanto, en terapia Gestalt no solemos hablar de trastornos, hablamos más bien de experiencias, experiencia depresiva, experiencia narcisista. Para mí es una mirada pues novedosa, que por supuesto subraya mucho más como la necesidad de aliviar el sufrimiento del otro, ¿no? Y insisto en crear conciencia de cómo se construye la experiencia presente y cómo se activan, ¿no? Como estas situaciones de experiencia psicopatológica. Ese es a muy grandes rasgos. Ok.
y yo como para empezar a preguntarte, ¿no? Como para empezar a comentar, es si si a ti te llegara como paciente Ángela, ¿qué harías? ¿Cómo lo harías? ¿Qué verías? Qué Porque, linda pregunta. Ujú. ¿no? Recordemos que esto que dices, ¿no? Qué interesante, ¿cómo dijiste? Que sí, qué interesante esta nueva postura relacional que, Ujú, ¿verdad? Que coincidimos un mucho. Este, ¿cómo le harías? ujú. Base a esto que dices, que la persona la ves como la que vive la experiencia y llega así confundida, diciendo que la quiere matar, que le quiere quitar a los hijos, que la quiere volver loca, como llega Ujú. al hospital, ¿no? Sí. Mm, De hecho, ese es un momento, Odette, que a mí me parece desgarrador. Y mm, es cuando ella intenta, en aras de su salud y en aras de recuperar a a sus hijas, em, convencerse de que lo que vivió no es cierto. mm, Y me parece un acto de mucho amor, ¿no? Por sus hijas, por recuperar un poco como la cordura, pero también como bastante decepcionante, ¿no? Que ella tenga que convencerse de que lo que vivió no es cierto. Volviendo a tu pregunta, Odette, me parece muy, muy importante justo ir observando cómo em, el paciente va creando experiencias con el terapeuta. Entonces, lo que trabajamos es cómo el paciente crea experiencias con el terapeuta y cómo estas experiencias reproducen como ciertas formas en las que el paciente se relaciona allá afuera en el mundo. Entonces, para mí sería muy importante explorar, por ejemplo, qué, qué cosas hago o digo o incluso qué cosas omito que pueden como activar su miedo, su desconfianza, de qué forma puedo presentarme ante ella para que ella recupere un poco de confianza en el entorno, ¿no? Y ujú, como observar muy delicadamente qué de mí despierta, ¿no? O su ujú, confianza o su miedo. No está ni bien ni mal, ¿no? Que algo de mí despierte eso. Yo soy yo, ¿no? Y mi presencia claro. genera cosas. Ujú, Pero lo importante es mirar cómo mi presencia, sin que el foco esté puesto en mí, porque el terapeuta no es el foco, es la experiencia, pero cómo lo que yo pongo aquí favorece que ella pueda conectar con su miedo o con su confianza o incluso con su duda. mm, Y, y así es como se va como desarrollando la experiencia y evidentemente la terapia, que está basada justo en generar mucha conciencia de lo contextual. En terapia Gestalt hablamos del método contextual, que es justo lo contextual del aquí y ahora, ¿no? Como qué elementos aquí subrayan, despiertan, ¿no? Algunos elementos de la experiencia. Ese sería más o menos el abordaje desde esta mirada. ok, Ujú. ok. Bueno, ya iremos abordando más, ¿no? ¿Tú cómo lo harías, Alex? O tú, Yo Ana, quien quiere. pensaba en la pregunta, Odette. Hola. Hola. Eh, eh, primero, qué bueno volver a verles. Es un momento grato para mí. Este, y la serie, yo la verdad es que la sufrí. O Mm. sea, si era así como de, "Oh", y ya la verdad, los últimos capítulos yo estaba ahí con el control en la mano de a 10 segundos en 10 segundos, porque luego tenía unas escenas que a mí se me hacían largas, largas, así panorámicas con el océano atrás. Y, o sea, está muy bonito, pero a ver, ¿a dónde vamos a llegar? Mm. A ver, ¿y Eh, qué fue lo que porque qué interesante esto que dices, Alex, porque es lo que Sí. experimentamos como espectadores, ¿eh? Eso es lo Ujú. interesante de esto, porque a mí me pasó al inicio, ¿no? Yo estaba desesperada porque no pasaba nada. O sea, yo lo veía más ya como una telenovela, ¿no? De que la maltrata, de que esto, de que lo otro, pero cada vez se fue poniendo más intensa y empezó a salir el trastorno, ¿no?
y empezó a salir la personalidad narcisista, ¿no? Y empezó a salir muchas cosas y ahí fue donde me atrapó. Es confusa, muy confusa, cuando aparece el amigo novio, entonces todo se vuelve como ya muy confuso y lo interesante de la serie es que nos mete, bueno, al menos a mí me metió, ¿no? En esa confusión, por eso yo les decía que yo voy a intervenir por medio de Sandor Ferenczi de la confusión de lenguas, ¿no? Pero bueno, ya más adelante. Ahora, ¿qué fue lo que te desesperó? Qué bueno que lo dices. Sí, qué interesante. Sí. A mí, la verdad es que, siendo muy franco, lo primero que pensé fue, y eso yo lo hago en general, ¿no? Como que yo digo, ya para desgracias, la verdad es que con lo que yo escucho en consulta, tengo, y casi siempre cuando estoy fuera veo cosas que sé cómo van a acabar, ¿no? O sea, y que sé que van a acabar bien. Películas, animadas que yo sé que van a acabar bien, o películas de acción en las que sé cuáles son los buenos, cuáles son los malos, y que los buenos van a sobrevivir. O sea, como que no quiero estar, en esa parte, ¿no? Como que yo digo, ay, ese tipo de cosas, pues, necesito agarrar mucha energía como para, y vamos a ver esto que puede ser angustiante, ¿no? A mí al principio la serie, me parece que plantea en el primer capítulo, de forma más o menos clara, cómo van a estar los roles, ¿no? Qué pasa con ella, qué pasa con él, le dan una atmósfera, ¿no? Cuando hacen el acercamiento, enfocan el libro que ella está leyendo, o enfocan la fotografía familiar que está ahí en la salita donde está, la casa grandota, el porche, ¿no? O sea, me parece que ahí ya están planteando como las piezas, cuál es la disposición en el tablero. Y la parte en la que yo esperaba ya, de donde estaba delante y delante, fueron los últimos capítulos, porque como que, bueno, para mí esa parte ya estaba, a lo mejor es que yo ya estaba cansado, de estar ahí, pero yo le metí prisa. A mí, de inicio, yo cuando pensaba en qué compartirles, la verdad es que a mí Gonzalo no me atrapa. O sea, a mí que sea sociópata o narcisista maligno, eso a mí no me resulta tan atractivo. En parte porque me parece que, o sea, porque me hizo cuestionarme más bien, eh, cuando llega un sociópata o un narcisista a la consulta, ¿no? Y cuáles serían los mecanismos técnicos, cuál sería la teoría de respaldo como para que hubiese que atenderle. Y en contraparte, Ángela, a mí me resulta, a mí sí, no, a mí me resulta, muy interesante porque eso me llega mucho más a consulta, ¿no? Eso es, ahí sí, como que yo pienso en los pacientes con los que he trabajado que tenían ese tipo de, como narcisistas o sociópatas, o un tiempo me tocó ir al Ceferezo a trabajar con personas, entonces como que ubico cierta dinámica, ¿no? Cómo ocurre, quienes han tenido ese diagnóstico y cuáles son algunos efectos sociales en relaciones. Y entonces me parece que son, que en un primer momento profesional, a mí me parecían un reto, pero también creo que yo lo miraba con demasiada ingenuidad, ¿no? Así como de yo le voy a encontrar la cuadratura del círculo. Y pues a lo mejor y un día alguien se lo va a encontrar, ojalá que sí, que nos diga cómo se hace, o si ustedes se lo saben, que no lo compartan. ¿A qué Para te mí, refieres? sí, cómo se trabaja, ¿no? O qué es recuperable, ¿no? O no sé ¿Para si aún quién? ¿Para el narcisista? Ajá, Ah, sí, ok, ok, ¿no? ya. Y entonces yo decía, bueno, a lo mejor un poco más por otro lado. Y de inicio, ya para irnos dando la palabra, lo que yo diría es, esto del diagnóstico que plantean es bien interesante, porque además una de mis gracias es que fui perito forense, un tiempo. Entonces, me parece muy interesante cuál es la función del diagnóstico en diferentes ámbitos. Y por ejemplo, en los peritajes se requiere un diagnóstico, y el diagnóstico,
alrededor de ese diagnóstico se mueven, se influye, o sea, se acerca la información al impartidor o impartidora de justicia para que tome una decisión, ¿no? Como por ejemplo, si una persona ha de cubrir cierta condena, si los niños se quedan con el papá, con la mamá o en qué condiciones. Es decir, el diagnóstico inscrito en ese tipo de marco, pues causa un efecto directo sobre las personas y su cotidianidad. Eh, y me parecía muy interesante en ese sentido, en los últimos capítulos, cuando están en el juicio, que se me escapa el nombre ahorita, pero la persona que puso la denuncia por el maltrato doméstico, me parece que le llaman, respecto de Ángela. Y entonces el abogado que representa a Gonzalo dice algo así como de suponiendo, ¿no? Como en suponiendo sin conceder, que lo que usted dice sea cierto, ¿cómo puede usted afirmar que esto que usted veía, estas marcas en el cuerpo, fueron hechas por mi cliente, ¿no? Y ese es un gran reto siempre de la psicología jurídica y de la psicología forense, ¿no? ¿Cómo te demuestro yo que sí es eso, ¿no? Entonces generalmente eso no pasa. Generalmente en el diagnóstico uno sí escribe algo, pero escribe cosas como los resultados de Gonzalo, vamos a imaginar, en tal escala que aplicamos, que tiene confiabilidad y validez en este país, coinciden con los de otras personas que han sido diagnosticadas con trastorno narcisista, por ejemplo. Pero incluso en ese ámbito no es como que uno diga, este es narcisista, ¿no? Porque tendríamos que tener pues, todos los pelos de la burra en la mano, lo cual a nuestra ciencia, pensando en la psicología como una ciencia que compartimos, pues sus alcances no dan para eso todavía. ¿Quién sabe si un día vayan a darlos? Pero ahorita no, ¿no? Entonces esa parte me parecía importante también de rescatar. Ujú. Bien, gracias, Alex. Ana, cuéntanos. Hola, qué bueno verlos. Igual, Ana. Pues bueno, hablando un poco con Alex antes de venir acá, sí, a mí también me costó trabajo ver la serie porque creo que, o sea, a nivel argumental, hay muchas cosas que para mí no tenían como mucho sentido. Entonces me costaba como ir como siguiendo lo que le pasaba a ella. Eh, Entiendo que quizás el asunto de un diagnóstico y de narcisismo maligno o esta, bueno, como yo le encuentro más sentido, que es un término que es el mismo, que se llama psicópata integrado, que es más desde la criminología, que a mí o sea, me hace más sentido, o sea, me explica mejor la situación que el narcisismo maligno, pero bueno, Coincido. el punto A es ver, que habla de él. es como el equivalente en criminología y criminalística de que lo que es criminología más bien, de lo que es en psicoanálisis narcisismo maligno. Ajá. Pero creo que este término lo saco de un criminólogo español que se llama Vicente Garrido. De hecho, su último libro se llama así. Yo hace muchos años que sigo el material de Vicente. Porque hubo una época en la carrera en que yo me veía como muy enfocada a la psicología forense, pensando, como decía Alex, en que se podía hacer algo por estas personas. Ya después me di cuenta de que no se podía hacer mucho y bueno, ya me fui para otras áreas. Pero el punto es que Mira. Vicente Garrido explica muy bien cómo funciona esta situación y cómo es que ellos pues usan a la gente para sus propios fines, pero sin mostrar qué es lo que cuáles son sus intereses, como que tienen una agenda oculta, digamos. Y entonces van como tendiendo esas trampas para que la gente vaya haciendo lo que ellos quieren. Perdón, Y ¿cómo dijiste que se llama? ¿Narcisista qué? no, psicópata integrado. Psicópata integrado. Ok. Psicópata integrado, sí, así se llama. Ahora, Entonces, perdón, ¿por qué es integrado? Tú que ya lo porque estudiaste. aparentemente todo está bien, o sea, es un poco como lo que sucede con Gonzalo, o sea, Ya. uno lo ve desde afuera
Y a menos de que tengas, bueno, nosotros pues ya tenemos ese ojo, ¿no? Pero de repente como que lo ves de primer pantallazo o no te fijas muy bien y no te das cuenta cómo es que ellos van teniendo esta agenda oculta que a ellos los puede beneficiar, ¿no? Entonces, y lo que me parece también muy rescatable de Garrido es que él plantea que, pese a este estereotipo que se tiene de que son malos vaya, que están por encima de nosotros en inteligencia, en capacidades, eso no es así, porque la parte que nos hace humanos, que es la parte vincular, como del alma, de la introspección, de poder conectarnos con nosotros mismos y con otros, esto es algo que el psicópata no tiene, ni el integrado ni el que no está integrado. Entonces él habla mucho como pues de tener, o sea, de que la persona que se vincula con él, quizás, o sea, no es culpable de que se haya relacionado con él, pero sí puede ser responsable de tener una vida distinta a pesar de esa situación, o sea, con una visión como de un propósito, ¿no? Una vida con propósito como la logoterapia. Entonces, eso a mí me parece como muy esperanzador de de lo que plantea Garrido y muy útil para pues, para la vida en general de las personas y más como se lo plantea en Ángela, porque de repente sí entiendo que por la dinámica que se da entre ellos, pues sí, o sea, parece que la aplasta y que llega un punto en que, como decía Il hace rato, esto de que ella tenga que como que sobreadaptarse a decir, pues sí, en una de esas son inventos míos y, y pues bueno, entre que me queda claro que quizás se sobreadaptó, pero yo había veces que notaba que en ella sí había como una duda genuina de en una de esas, por mis antecedentes, o sea, por lo de la mamá y en una de esas sí está ocurriendo algo conmigo, ¿no? Que también es una situación que yo he visto varias veces con familiares de pacientes con alguna enfermedad psiquiátrica o neurológica, ¿no? Que de repente siempre están como muy alertas a cosas que les puedan hablar de que algo así se puede ir manifestando, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido también me entiendo que es una serie y entiendo que está muy estereotipado y todo lo que ustedes quieran, pero a mí lo que me parece a veces complejo o sea, con la medicina y con cómo se manejaban las entrevistas ahí, particularmente con la psiquiatra. Yo entiendo que la medicina física y la medicina mental son, o sea, la medicina física va dedicada a abolir el síntoma y a sanar al paciente y se acabó. Y y salud mental pues va más enfocado a entender qué está sucediendo como para poder curar, pero también prevenir, pero también entender de dónde viene. Eso es lo que yo entiendo como cómo funciona un poco más la salud mental. Entonces veía la entrevista con la psiquiatra y era como muy cortado, como de yo quiero que me digas esto y ya que me lo dijiste, ya se acabó y bye, ¿no? Y yo así de, güey, no. Yo, no, señora, es que es justo aquí donde tienen que empezar a preguntar más, ¿no? O sea, digo, yo pregunto hasta la pasta de dientes, la marca de pasta de dientes que usan los pacientes. O sea, eso es lo que a mí me ha hecho más funcional mi trabajo. Pero sí noto que hay muchas cosas que se cortan, no solamente en la serie, sino o sea, como que a veces como que en la medicina, lo veo más en la medicina física, que es como de, ok, ya supe lo que tenía como le quería escuchar y se acabó. Le digo, bueno, sí, pero es que no puedes saber cómo el paciente llegó ahí si no evalúas su vida con un poco más de profundidad, o sea, porque si no es estar tratando cosas en lugar de prevenirlas quizás, o prevenir y tratar. Entonces, esa parte me parece importante porque las conversaciones eran como muy cortadas. Entonces, entiendo que quizás con esto ella, pues, o sea, Ángela, pues dijo, ok, si esto es lo que ustedes quieren escuchar, esto es lo que yo voy a decir para tratar de salir de esto, ¿no? Digo, en este caso ella no, pues, no presentaba, bueno,
o sea, no tenía ninguna descompensación psicótica, fue una cosa totalmente artificial. Pero pues muchos pacientes se ven impedidos porque no hay una evaluación adecuada, ¿no? Una evaluación profunda. Y creo que eso sí hay que tener cuidado como profesionales. Y Coincido. De hecho, Ana, esto que dices, y también mientras, justo en esta parte en donde ella interactúa con los psiquiatras, me hicieron recordar, no sé si han leído un cuento de Gabriel García Márquez que se llama Solo vine a hablar por teléfono. Y es buenísimo, buenísimo y a la vez estremecedor. Pero bueno, pues ni hablarlo, voy a spoilear un poco, pero es una señora que se le descompone el coche en la carretera y no tiene teléfono y pues va buscando, camina a ver qué encuentra primero. Y lo primero que se encuentra es un manicomio, ella no lo sabe. Y en el manicomio están esperando una paciente que van a traer. Y la paciente tiene como cierto perfil, no sé si mencionan ahí qué tipo de paciente están esperando, pero entonces ella llega y ella pide hablar por teléfono, pero creen que ella es la paciente que estaban esperando. Entonces la toman por la paciente, ¿no? E incluso cuando logran contactar a la familia, le dicen al esposo, ella le va a estar convenciendo de que solo vino a hablar por teléfono, pero ese es parte de su síntoma. Usted dele el avión, ¿no? Un día se va a curar. Entonces, un poco me parece que a veces hacemos eso, ¿no? Como me pregunto como desde qué lugar indagamos, cómo curioseamos en la experiencia del paciente y si de verdad lo hacemos desde una mirada como abierta a comprender o si estamos partiendo más de la idea de, pues esta es la paciente, ¿no? Que solo vino a hablar por teléfono o la paciente que se inventó toda una historia a partir de un libro que leyó y pues hay que convencerla de que, pues, que se lo inventó, ¿no? Porque eso es algo que un autor en algún momento se lo sugirió, ¿no? No sé, me parece que eso plantea muchas preguntas alrededor de nuestra labor y de la posibilidad de un diagnóstico, etcétera, ¿no? Pero el cuento vale mucho, muchísimo la pena, mucho. Es hasta a veces como medio angustiante, ¿no? ¿Qué es lo que es angustiante? Para mí, justo esto mismo que le sucede a Ángela, como esto de cómo convencer, ¿no? Cómo convencer a al personal de los especialistas de la salud mental, cómo convencer a la familia, cómo convencer que solo venía a hablar por teléfono, o que de verdad hubo un hombre, ¿no? Que vino a tocar a mi puerta y que se presentó como mi ex compañero de la escuela, ¿no? Es como, ¿cómo convencer cuando el mundo ya me dijo, pues no, es que tú eres la paciente que estábamos esperando, ¿no? Y A mí bueno, pues yo, no, a ver tú, adelante, Alex. Alex. rapidísimo. Es que no conozco este que nos comparte, pero ubico uno de Edgar Allan Poe que se llama El sistema del Doctor Tarr y el profesor Peter, ¿no? Que justo va un poco por ahí, ¿no? Qué Con la interesante, pluma de Alex. Poe. Ujú. Pero justo, ¿no? Y yo comparto quizá probablemente la inquietud de, porque al final de Ángela es muy, eh, bueno, pues termina bien la cosa, ¿no? Termina Ujú. casi perfectamente Medio bien todo. hollywoodesco, ¿no? Ajá. Oye, pero antes de que continúes, ¿de qué habla esto de Edgar Allan Poe? Sí, habla de que alguien en un viaje en carroza conoce a otra persona que le dice ser un doctor que está innovando en la curación de pacientes enfermos mentales. Estoy hablando un poco como está escrito, ¿no? Acá les diríamos Ajá, sí, diferente. exacto. Tú, como está escrito, sí. Y le dice, debería de darse una vuelta, debería de pasarse un día por ahí. Y entonces esta persona, llevada por la curiosidad, llega y entonces es recibida, ¿no? Y hay comida abundante, ¿no? Cosas muy, se ve todo como que el método implica que no hay ningún tipo de maltrato, ¿no? Sino que es otro tipo de intervención el que se hace con esas personas, ¿no? En ese contexto de Edgar Allan Poe, eso es como
pareciera pues que él postula que esa es la innovación, ¿no? Que no haya maltratos de ningún tipo. Y entonces, como que él lo va acompañando, ¿no? Así de, mire, esta ya quedó, ¿no? Ya la sacamos adelante. Ya nada más no le vaya a usted a preguntar de tal cosa porque ahí sí se nos empieza a decir que es María Antonieta, ¿no? Y así va presentándole a los a las diferentes personas que están ahí y casi al final le dice, se los voy a spoilear, con los que tenemos podido es con los que tenemos allá abajo encadenados, a los que les pusimos alquitrán y les pegamos plumas, como parte del tratamiento, porque eso sí no los hemos podido sacar adelante, porque ellos dicen que son el doctor responsable de esta institución y los custodios, ¿no? Y eso sí están, entonces, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, dicho eso, algo que a mí me pareció como muy, o sea, qué bueno que terminó así, agradezco ese final yo. Sin embargo, también me parece que es muy desgarrador porque al final del día, pues la cuestión es que se pudo comprobar la violencia física, ¿no? Pero toda la violencia psicológica, la manipulación, todo lo demás, pues de un pincelazo, ¿no? En el juicio ni aparece, ¿no? Es como de, pues a ver, demuéstrame, ¿no? Que eso es así, se pone complicado, ¿no? En esos ámbitos el asunto de la subjetividad, porque es algo difícil de inscribir en esos ambientes, me parece, ¿no? Entonces, bueno, acá termina bien porque tienen, y de hecho, un tanto me parece que de lo que trata es de la inscripción de la violencia en el cuerpo, ¿no? Es decir, ella se da cuenta porque tiene la quemadura del escape de la motocicleta, ¿no? A mí me recordaba a los pacientes cuando se queman con el cigarro o hacen ciertas cosas, como para poder decir, ah, bueno, entonces sí pasó, ¿no? Esto sí ocurrió porque hay una cicatriz o hay una manifestación, más bien un respaldo material pero de otra forma, pues que ese día la vio feo, que ese día usted diga que le hizo creer una cosa cuando era la otra, ¿no? Y luego con el estigma que hay, ¿no? De la salud mental y la esquizofrenia, no, pues si usted evidentemente un día le iba a pasar, ¿no? Antes diga que alcanzó a acompañar a sus hijas cierta etapa, porque ya, un día le iba a pasar, ¿no? Ahí me parece que también coincido con lo que había dicho Ana, pues sí, es interesante cómo se articula el estigma social, la identidad, con la salud mental en términos diagnósticos, ¿no? Ok. Ya me dio curiosidad este cuento, Alex, lo voy a leer. Gracias. Esto que tú dices, Alex, me gusta cuando como volteas tu mirada más hacia ella, ¿no? Y me ayudas como a reflexionar en lo poco probable que es que estos pacientes como él, como Gonzalo, lleguen a terapia y la cantidad de personas como ella, como Ángela, que vienen buscando respuestas, que vienen con un montón de síntomas, pues, de estrés postraumático, ¿no? Y que creo que ahí es donde más tenemos la posibilidad de acompañar y de ayudar, ¿no? O sea, me gusta esta perspectiva tuya. A mí lo que me llama la atención es lo que dice tanto Alex como Ana, ¿no? Porque pongamos que este es un programa de arte, ¿no? Y es un programa de análisis, de psicoanálisis y psicología. Cuando yo inicio en el arte es precisamente porque ¿qué nos mueve el arte? ¿No? Ya sea película, cuadro, escultura, serie, eh, poemas,
porque ustedes mismos están hablando de poemas, ¿no? O sea, es muy interesante cómo se involucran al arte, ¿no? Mm. Y yo me pongo a pensar, ¿qué nos intolera en la vida, no? Porque Alex y Ana nos hablan de eso, de la intolerancia, ¿no? Hasta dónde te puede llevar un personaje. Y ¿por qué no? Sí, obvio, yo lo dije, ¿no? Al principio me mostré muy intolerante y ya la quería terminar de ver, ¿no? ¿Qué nos mueve ciertos padecimientos, no? ¿Qué nos mueven ciertas personas que llegan con nosotros? ¿Qué nos recuerdan, no? A nosotros, porque estoy muy metida al psicoanálisis contemporáneo, que es como lo que dice Hilda, muy relacional. ¿Qué me hace sentir a mí como analista que tengo enfrente, no? Esto que tengo enfrente, ¿qué siento al ver una obra de arte? ¿Qué siento al ver una película? ¿Qué siento al ver una serie? ¿Qué siento al ver qué siento, no? Eso habla mucho de nosotros, ¿no? Christopher Bolas dice, el paciente es nuestro supervisor, ¿no? Y es muy cierto, ¿no? Porque efectivamente, como dicen Ana, como dice Hilda y tú, Alex, efectivamente, aquellos que no están con este trabajo emocional, analítico, como los que nos dedicamos a la salud mental, no entendemos lo que está padeciendo el otro. Y entonces terminamos tachando con que es que tu marido me dice que tú alucinas y que no es cierto, que todo lo que dices es mentira. O sea, yo me alío al abusador. ¿Pero por qué? ¿No? Aquí es ¿por qué? ¿Por qué a ti ya no te creo? Que, como dice Ana, es que a lo mejor es porque tiene la historia de que su mamá es esquizofrénica, que además el marido lo hace ver, ¿no? Es que es hija de una esquizofrénica, ¿no? Entonces, ¿cuánta salud puede tener? Entonces, ahí le empiezan a dar, obviamente, como todo narcisista, está acostumbrado a manipular. El narcisista, el adicto es narcisista, ¿no? Un alcohólico es narcisista. Un cocainómano es narcisista. El codependiente es narcisista. Que vayan bajando de acuerdo a la escala de Kember, ¿no? De cuál es el narcisista que va bajando, hasta el maligno. El maligno es el que ya mata, es el que ya agrede. Ese es el maligno de Kember, ¿no? Y eso, el narcisista es alguien que te envuelve, te seduce, te atrapa, ¿no? Es bien vestido, es elegante, tiene un estatus económico muy bueno, le gusta ser el centro de atención y no le gusta que nadie llame la atención y le quite la atención de los demás, ¿no? Entonces, tú estás a expensas mías, eso es lo que pasa con Ángela. O la esposa, ¿no? Porque yo me pongo a pensar en Diddy Combs. Diddy Combs era un violador de lo peor, maltratador. ¿Sí saben quién es Diddy Combs? Yo no. ¿No? No. No saben. No saben. Ay, no Mm. Cuéntanos, Odette. saben. Un cantante muy famoso de Estados Unidos, ¿no? Maltratador, adicto, violador, que pues estuvo muy metido en las noticias precisamente porque era el típico narcisista. Tampoco saben del caso de la mujer que drogaba el marido para que la violaran, ¿no? La francesa, Ah, Sí, sí, la es el francesa. Pélico. Ujú. ajá. Sí, O sea,
¿no? Ahí está, todos estos seductores, narcisistas, ¿no? Que si son malignos o no, no sé, ¿no? Pero maltratan a la presa, ¿no? Digamos, se oye feo, pero ahí es donde se coloca el sujeto Ujú. o la persona, ¿no? Ahí se coloca. No me acuerdo quién dijo que no es que tanto si Ángela padece o no padece un trastorno que la lleve a relacionarse con él, ¿no? Pero obviamente si viene de una historia de una madre esquizofrénica que pues te lleva a relacionarte con gentes que te seducen, ¿no? Que te tratan bien, porque la mamá no la trataba bien. Digo, si nos ponemos a pensar en una esquizofrenia, el esquizofrénico no lo trata bien. Lo que pasa es que ya se ve funcional ahí la señora, ¿no? Entonces, digo, para seguir dando la palabra, para que yo después ya diga que es la función de lenguas de Sándor Ferenczi, es pues eso, ¿no? O sea, ¿qué, qué tenemos que ver en nosotros, ¿no? Porque ustedes hablan, ¿no? De la señora que llega, pide el teléfono y termina siendo hospitalizada, ¿no? La de Alex, de Edgar Allan Poe, que además Edgar Allan Poe ya ves que le encanta el misterio y lo tétrico, ¿no? Es genial, Edgar Allan Poe. Y hay una película muy buena también que es que se llama con Leonardo DiCaprio, que se llama La Isla Siniestra, donde precisamente él es el médico, pero está atravesando por un delirio. Y lo interesante es que cuando estás viendo la película, tú crees que él es el médico y no, resulta que es el enfermo, ¿no? El psicótico. Ahí es donde tenemos que detenernos, ¿no? Ujú. Cómo, cómo escuchar la realidad y la verdad de nuestros pacientes, ¿no? Ahí es cómo quitar todas nuestras marañas y entender qué es lo que está sucediendo conmigo, con nuestra contratransferencia, ¿no? A mí eh, ya se me fue el nombre, pero bueno, de esta persona que decías, ¿cómo decías, Odette? Didi Combs, No, el que decías que era muy famoso. Eh, ese Didi Combs, El cantante, ah, ¿o? el pues, cantante de rap. a mí me parece, bueno, eso me hace a mí decir dos cosas de inicio. Uno, no sé qué tanto nos convenga socialmente que sean famosos, ¿no? O sea, pienso en Manson, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, ay, ¿no? O ¿En sea, quién? no, ¿En quién? en Manson, En Charles en, Manson. ajá, Ah, y entonces digo, ay, y lo otro es, creo que algo que ocurre en las últimas décadas es que hay una cantidad muy importante de nichos, ¿no? Entonces alguien que es muy famoso en un nicho no es famoso en otro nicho, ¿no? Eso pasa mucho. Ya no tenemos grupos como los Beatles, ¿no? Eso ya no ocurre. Ahora tenemos una segmentación musical muy amplia y alguien que es famosísimo para cierto sector, pues para muchos otros pasa desapercibido, ¿no? Alguien puede decir, es que Natanael Cano, ¿quién no va a conocerlo? ¿No? ¿O quién no conoce Blackpink? ¿O quién no pues muchos no conocemos, ¿no? Porque pues está muy segmentado. Creo que eso es algo que también que ocurre en las últimas décadas. Y en esto que decías de la contratransferencia, yo creo que esa es una de o sea, yo creo que esa es una de las partes difíciles
difíciles en términos de que exigen rigor y que exigen un ponerse en juego constante con las personas que trabajamos, el saber dónde estamos ubicados, ¿no? Saber qué de nosotros está siendo convocado y desde ahí, con esa meridiana claridad, ver qué resulta conveniente para la persona con la que estamos compartiendo ese trabajo, ¿no? A mí me parece, ¿no? Que incluso, no sé si soy lacaniano o no soy lacaniano, lo que sí sé es que lo leo, y entonces, sé decirles que Lacan, alguna vez alguien le preguntó qué queda con la transferencia, en el 60, en 1960, él iba en el seminario 8, me parece, y él dice, bueno, yo no he hecho otra cosa más que dedicarme a hablar de transferencia, ¿no? Yo eso es lo que estaba haciendo todo el tiempo. Creo pues que es como algo muy fino, esto que tú pones ahí, Odette, y que nos superconvoca, ¿no? Ya sea con un narcisista o con alguien con trastorno límite o con alguien sociopático, ¿no? Porque justo ahí nos va permitiendo una lectura, ¿no? Como de, ay, ¿por qué me da flojera este paciente, ¿no? Porque cada que empieza a hablar me da un sueño, o sea, yo entro sin sueño a la consulta, dormí bien, todavía no como, o sea, como que pareciera no haber elementos como para que eso pase, pero empieza a hablar y me tengo que pellizcar porque me pellizco, me duermo, ¿no? Sí. Entonces, o con otros que uno los ve llegar y uno dice, ojalá no hubieras llegado, mano, o sea, la verdad, ¿no? Otros que dicen, ay, qué bueno que vino, ¿no? Casi, casi que sé que es su cumpleaños y por poquito y le compro pastel, ¿no? Entonces, van colocándose ahí muchos elementos que a mí me parece, me encantaría escucharles, eh, que van requiriendo un manejo que además, yo cuando recién salí de la carrera, yo decía, no hay nada que aún, como que no hay ninguna experiencia. Yo decía, ok, no sé qué tanto se me haya quitado eso, pero la ingenuidad de un tiempo me pegó muy duro. Y yo decía, pues si leo lo suficiente, voy a avanzar en experiencia, ¿no? Y hoy, 20 años después, yo diría, híjole, o sea, ojalá alguien lo logre, pero no fue mi caso, ¿no? Sí, sí hay ciertas cosas que tuvieron que atravesarme de distintas formas, no solamente en lo cognitivo, no solamente en lo asequible, mediante una lectura, que tuvieron que dejar inscripciones en mí de distintas maneras, como para que ahora yo pueda estar colocada en un lugar que me permite un trabajo distinto, ¿no? Entonces, no sé cómo, y me encantaría, si quieren, escuchar cómo le han hecho ustedes como para saber desde dónde están ahí con los pacientes. ¿A qué te refieres? Otra vez, ¿a qué te refieres? ¿Cómo le ¿Cómo, hemos hecho con respecto a qué, perdón? pensando en el concepto de transferencia o de Ah, contratransferencia, sí. cómo es que se ubican, ¿no? O sea, cómo es que se rastrean a sí mismas para saber dónde están colocadas, ¿no? Para decir, a ver, yo estoy cumpliendo esta función o estos afectos corresponden a tal cosa de esta relación que establezco con esta persona que llega a consulta. O sea, nos, cómo calibran esa brújula o cómo tienen ¿Tú cómo le haces? esa sensibilidad, cómo la ponen en juego, ya Pero tú, para Alex, que trabajen. tú, ¿cómo le haces? Yo lo primero superviso. Y aparte de supervisar, porque ahí o sea, no sé a ustedes, yo creo que es fácil que a uno se le vayan las patas, por lo menos a mí, de repente yo digo, porque hay cosas que se ponen en juego, ¿no? Que te lo manda, ¿no? Es que una muy amiga tuya, voy a imaginar, la mejor amiga de una amiga, la mejor amiga de tu mejor amiga te manda a su hijo, ¿no? Y justo de ahí viene mi desliz en el habla ahora, ¿no? Tu hijo ya es tuyo, ¿no? Lo que está en juego ya es que no es otro paciente, no es un paciente, ya es tuyo, ¿no? Ya hay ¿Qué? una condición que está inscribiéndose en esa relación, ¿no? Eh, entonces yo lo que regularmente hago, en lo concreto, un tanto es ver cómo es que esa persona sabe, llega o qué sabe de mí, para ver cuál es
cuál es el hilo que se está tensando, ¿no? Para que exista una relación. Para mí no es lo mismo que alguien llegue y me diga, es que te vi en un video, a que alguien llegue y me diga, es que tú atendiste a Perenganita, que me dijo que eres muy listo, o tú atendiste a fulanito, que me dijo que eres muy bueno, o que eres muy buena gente, es decir, para mí ahí va viendo, eso me permite ir observando, como hoy rastreando, cuáles son las huellas desde las cuales esa persona decide seguirme, ¿no? Y ahí me permite ir diciendo, bueno, la transferencia parece que está colocada como por aquí. Y claro, los afectos, ¿no? Que de repente yo siento, ¿no? Yo digo, ay, ¿por qué me dieron tantas ganas de darle un abrazo, ¿no? O sea, esto, como, ¿por qué, no? ¿De dónde? ¿O por qué me cae tan gordo hoy? ¿O por qué esto que dijo sí me conmovió, ¿no? Se me trajo a mí un recuerdo muy intenso que no tenía hace tiempo. ¿Eso cómo lo llamas? Yo lo llamo transferencia. Y entonces tú no crees en la contratransferencia, no coincides en ella. Porque creo que eso es lo interesante de este programa, ¿no? Cada uno nuestra postura, eso es lo interesante. No, para mí no hay una contratransferencia porque implicaría Ok. poder tener claridad respecto a dónde empieza y dónde termina cada uno de los participantes del análisis o de la terapia. Y esa claridad a mí me parece, pues qué bueno que haya quien la alcanza, quien llega ahí y dice, para mí es prístino, yo sé que este punto tiene que ver plenamente con el paciente y cero conmigo, pero para mí es más, yo trabajo más pensando en lo que está en el campo, experimentando lo que está en el campo, que en el asunto de este movimiento donde empezó, porque me parece que es muy sencillo para mí perderme ahí. Como que yo digo, ay, qué casualidad de que el paciente estaba hablando de esto que yo estaba pensando hace media hora antes de que llegara, ¿no? Y entonces, porque esos fenómenos ocurren, pues, ¿no? Y entonces empiezo a decir, bueno, y esto entonces es contratransferencia, es transferencia, como que él me lo hizo sentir a mí o yo se lo hice sentir a él. Y me parece que es un asunto, un nudo, que claro que tiene una importancia saber si fue primero el huevo o la gallina, pero me parece que hay una importancia más, una importancia distinta que me parece que tiene más espacio en lo clínico, lo otro me parece que hay que dilucidarlo en lo teórico. En la clínica a mí me parece que hay que ver, ¿y con esto qué se hace? O sea, a lo que voy es, entonces, lo que a mí me hace sentir y pensar es que efectivamente por eso has sido primero antes que psicoanalista cognitivo-conductual. O sea, te vas más hacia lo concreto, hacia lo cognitivo, hacia la percepción. La contratransferencia, Alex, tiene que ver más con uno, ¿no? La transferencia, obviamente, es lo que le dejamos al paciente y el paciente, o la transferencia, ¿no? Es lo que nos deposita el paciente a nosotros. Ahora, ¿qué me hace sentir con respecto a lo que yo he vivido y cómo lo he vivido? O sea, tiene que ver la contratransferencia, tiene que ver como la mamá con el bebé, ¿no? La contratransferencia es la mentalización de Peter Fonagy, ¿no? La contratransferencia, por ejemplo, tiene que ver con, sí, escuchar, ¿no? Y escucharme yo. Es como el bebé está llorando y entonces la mamá primeriza, suficientemente buena de acuerdo a Donald Winnicott, porque Donald Winnicott te habla de la contratransferencia, ¿no? Ya Sandor Ferenczi hablaba sin decirlo contratransferencia, ¿no? Hablaba acerca de eso. Y obviamente, si eres suficientemente buena, la mamá, pues va a entender el llanto ya después de unos meses, ¿no? Obviamente, digo, yo soy mamá, tuve ya mis bebés y al inicio, pues no sabes, te desesperas, no sabes a qué pero uno está
con la disponibilidad de estar con el bebé, ¿no? Uno está ahí, estoy con mi bebé, quiero conocer a mi bebé, no que el bebé me conozca a mí, ¿no? No que el bebé se ponga en mi lugar, ¿no? Sino, ok, lo voy a escuchar, ok, ya pasó esto, ya le di de comer, ya le cambié el pañal, eh, eh, creo que lo que quiere es que lo cargue, ¿no? O que esté, que lo abrace, ¿no? La mamá que no es suficientemente buena, que no tiene esa capacidad, que no tiene la tolerancia, que no tiene el gusto, la mamá, ¿qué hace? La mamá lo deja llorando. O mamá, por ejemplo, tengo una paciente que le dice a la niña, porque la niña le pega, pero le pega porque no maneja las manos, ¿no? O sea, pues sí, los bebés te hacen así, también para tocarte. Winnicott dice que es el handling, ¿no? Te tocan, te quieren sentir, ¿no? Entonces ella dice, pero ¿por qué me quiere hacer daño? Me estás haciendo daño, ¿no? Entonces, ahí ya no hay metabolización, ahí ya no hay comprensión, ahí ya no hay cómo regresarle al niño, al bebé, lo que necesita. Es tú te vas a poner en mi lugar, ¿no? Concretamente, tú vas a realizar lo que yo necesito, ¿no? Entonces, no Es bien interesante esto porque Ujú. tengo la impresión de que Alex dijo que o sea, no es que esté negando la contratransferencia, si no, Alex, corrígeme, pero creo que lo que él está diciendo es, aunque exista la contratransferencia, hay un punto en donde no puedo afirmar que esto que yo estoy respondiendo a la presencia de mi paciente es netamente mío, es netamente producido por la presencia del paciente o es una especie de mezcla. Entonces, cuando tú pones este ejemplo de, yo pienso, ¿cuántas veces habré abrazado a mis hijos? Porque tal vez adiviné una gana de ser abrazados y al mismo tiempo estaba yo deseando sentirlos cerca, Ay, claro. ¿no? Es Ujú. o sea, como en esto que ustedes llaman contratransferencia, ¿cómo podemos afirmar, ¿no? Que es el llanto del bebé el que me ha invitado a abrazarlo? ¿Y qué tanto podemos afirmar si no traía yo también cierta gana de abrazo, ¿no? Y eso me ayuda a leer ese llanto como una gana de abrazo, ¿no? No estoy segura si entendí bien, Alex, pero creo que un poco es lo que estabas diciendo. No, pero es que es así, Ujú. Hilda, ¿no? Es Sí, una ida y venida, ¿no? sin duda. Sí, sí, ¿No? sí. O sea, no es, porque yo le pregunté, ¿crees? Y me dijo que no, Ujú. Sí, yo creo que él se refería como no a una ¿no? contratransferencia pura, Entonces, ¿no? Ujú. ahora sí que cada quien, ¿no? Porque ayer Ana y yo coincidimos en una jornada que nos acabamos de inscribir, que es sobre el desamparo psíquico, ¿no? Y ahí hablaron precisamente de la contratransferencia que hizo el que va a ser uno de los maestros, que yo ya he tenido conversaciones con él, que lo pueden buscar en la página, que se llama Rodrigo Rojas. La que guió nos contó, a mí ya me había contado otro caso que él tuvo durante la pandemia, ¿no? Que la paciente lo llevó a tener una alucinación. O sea, la paciente alucina y él vivió la alucinación. Mm, Eso es ya un nivel como, ya, perdón, pero es como ya más de trabajo emocional, ujú. perdón, ¿no? Entonces, em, a eso me refiero. Ujú. Sí, sí, sí. Entiendo, solo quería como precisar, bueno, más bien, decir lo que creía haber entendido de lo que Pero está decía bien, ¿no? Alex. Porque por eso somos posturas distintas, cada uno Mm, piensa diferente
Es como ayer yo les dije, la neta, yo no sé nada de Lacan, ¿no? Y, y a quien se va a estudiar el viernes es lacaniana, ¿no? Entonces, me hablan de la A mayúscula y no sé cuál es la otra, la simbolista, ¿qué? No, ay, no sé. O sea, pero van a hablar de desamparo, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa. Mm, ¿no? Está interesante. Sí, o sea, yo no uso la contratransferencia, es un término, finalmente es un concepto, ¿no? Pues Ujú. esto es un concepto. Entonces, yo no lo uso, creo que entiendo más o menos cómo es que eso se postula. Se me hace que es como cuando pensamos en los diagramitas estos de Venn, ¿no? Como de A, B y la intersección. Ujú. ¿Y en qué dirección ocurre esa intersección? Ahí Lacan a lo mejor hablaría más de la banda de Moebius, ¿no? Como de esta cosa ¿Qué que es parece que eso? tiene, ¿Qué es eso? de esta Oye, cosa yo no que sé qué es. parece que es algo que parece que tiene dos caras, pero solo tiene una, ¿no? Por Mm. ejemplo, esta cosita, sí Ajá, es un pañuelito que doblé. ajá, Entonces, si yo hago esto con este pañuelito, tiene dos caras, ¿cierto? sí. La externa y la interna. Hay exterior e interior. Pero si yo a este pañuelito le hago este doblez así, ahora tiene una sola cara y tiene dos, ¿no? Porque si yo recorro con mi dedo, voy a recorrer completo, interior y exterior sin separar el dedo, ¿va? Ujú. Entonces, esta es la forma, ¿no? En la que yo trabajo la transferencia. Es decir, Ah, mira. siendo difícil de alcanzar para mí, es una Ajá. alimentación propia o una forma propia de trabajo, la etiología del afecto, ¿no? Como de dónde salió este afecto, fue del otro, fue mío, fue de los dos, un poquito, qué sé yo. Mm. Y justo creo que podríamos incluso, yo retomaría lo que decía Odette, ¿no? Entre Gonzalo y Ángela, o sea, pues para saber quién empezó, ¿no? La Ujú. cosa es lo que está pasando ya, el punto en el que ya se encuentran. Ujú. De si fue cosa de Gonzalo de que la primera vez que la ahorcó, o si fue cosa de Ángela que lo dejó pasar, ¿no? Me parece que justo ahí se pone en juego, ¿no? La cuestión de cómo vamos escuchando, qué llevaba Ángela a maquillarse la marca, ¿no? ¿Qué la llevaba? O sea, me parece que ahí, a veces como yo lo decía, trabajando en la adicción, que además yo creo que puede haber un adicto que no sea narcisista, yo creo que sí, eso yo lo afirmo. Yo creo que puede haber un narcisista que no sea adicto, también yo lo afirmo. Y un obsesivo ¿no? O sea, me parece que no necesariamente hay una equivalencia tan plena. Eh, pues sí, pero bueno, regresando a lo de Ángela y a lo de Gonzalo, a lo mejor, ¿no? Como que un tanto se pone en juego, también a lo que decía Odette, es el asunto de la realidad y de la verdad, ¿no? O sea, la verdad de Ángela, ¿por qué tendría que ser testeada con la realidad, ¿no? O para decirlo de otra forma, ¿por qué tendría que ser la realidad, lo que llamamos realidad regularmente, lo que nos diga si está esquizofrénica o no? ¿No? Porque luego yo ubico a varios colegas que se ponen como un poquito ya en plan de investigadores privados, ¿no? Así de, es que yo voy ¿no? A ver si sí es cierto lo que usted dice, ¿no? Bueno, si sí es cierto o no es cierto, tiene un lugar, pero creo que no está en el diván, ¿no? A lo mejor es otro el lugar en el que eso ocurre. Ujú. A ver, Ana, tú coméntanos. Eh, pues bueno, para tu tranquilidad, Gaby Insúa, que va a ser la que nos va a tocar el viernes sobre trauma. Digo, es argentina, o sea, Lacan se los enchufan desde el primer día de la facultad, pero no está en lacaniana, o sea, lo habla, Ah, pero se ¿no? entiende. O sea, Ah, no, yo lo entiendo. Entonces, ah, este, cualquier ok. persona le puede entender. Gracias. No, Gracias. no tendremos tanto arameo antiguo. Sí pasa, pero es bastante entendible. Ay, gracias.
Ujú, Entonces, ujú, este, y bueno, en cuanto a esto que estaban mencionando sobre la transferencia, la contratransferencia, creo que Hilda hizo un buen resumen de cómo creo que, por lo menos para mí, funciona, ¿no? O sea, sí existe lo que el paciente deposita en mí, lo que yo uso desde mi persona y mi experiencia para trabajar, y también está esa zona intermedia donde ambos podemos trabajar, que creo que es ahí donde está pues, la riqueza del análisis. Entonces, creo que en ese sentido es útil o sea, respondiendo un poco a tu pregunta de cómo le hacen como para trabajar esa parte, o sea, sí coincido con Alex en que la supervisión es indispensable, la supervisión individual y la colectiva. Alex y yo llevamos 5 años trabajando en un grupo de supervisión entre pares, pero es supervisión finalmente, es pensar los casos en conjunto. Y sí creo que entre más personas piensen un caso, te da como mayor margen de trabajo, de maniobra, te da más ideas, pues, puedes trabajar más, ¿no? Y quizás también en diferentes niveles. Eh, Creo que esa parte es muy importante. Digo yo, o sea, entiendo a veces el trabajo de la transferencia y la contratransferencia como el cachar cuando el paciente te dice algo, o sea, cacharlo en el sentido como de verlo, de entenderlo, de validarlo, de decirle, a ver, creo que lo que tú me estás queriendo decir es tal, y yo estoy sintiendo, o sea, bueno, no le digo yo estoy, bueno, a veces, bueno, sí, o sea, se parece que lo que te está pasando es esto, y quizás alguna opción sería esta, o simplemente explicar lo que está sucediendo, y juntos podemos ir como pues, llegando a lugares nuevos. O sea, también coincido con Alex en que hay veces que, pues sí, uno se pone muy detective de, sí, te voy a cachar y esto no me suena. Finalmente estamos hablando de la realidad subjetiva, o sea, digamos, sí existe una realidad concreta que sí está ahí, o sea, el sol sale todos los días y o sea, se pone el sol, lo que sea, pero también nosotros creo que trabajamos con lo que le sucede al paciente, con su verdad, o sea, con su mente. Entonces, si pasó o no en la realidad concreta lo que el paciente está diciendo, pues eso, digamos que no es lo que más nos interesa. Lo que creo que a nosotros nos interesa, no sé si desde la Gestalt, por lo menos creo que es que, pues, cómo es que el paciente lo vive, lo interpreta, qué le sucede, por qué llegó a ese punto, o sea, todo el fenómeno que digamos que se mueve alrededor de lo que le pasa al paciente, más de que si pasó o no. Y hay gente que me dice, bueno, es que pues no les estaban viendo la cara de tontos si un paciente propositivamente les miente. Y dicen, bueno, mira, si el paciente propositivamente llega y me miente, pues uno pues está mintiendo a sí mismo, porque pues no, como para qué mentir, ¿no? O sea, ¿cuál es el Ujú, punto de eso? Y dos, pues finalmente hay muchas veces que pues el paciente, digo, me ha pasado pocas veces, pero sí hay veces que el paciente me ha dicho, ¿te acuerdas de lo que te dije? Pues te mentí, o te dije una verdad parcial. O mm. sea, pacientes que por ahí ya llevan mucho tiempo, porque yo entiendo que quizás a veces cuesta trabajo como ir como, este, teniendo confianza, ¿no? Hay veces que te lo van diciendo como de a poquito, conforme se va dando la confianza, pero sí hay veces que los pacientes, pues como que para que no me regañes o para que no te enojes con todo lo que eso le significa a él, te dije tal cosa, pero en realidad sucedió otra. Bueno, a ver, vamos a ver qué sucedió para que tú pensaras que yo iba a reaccionar de ese modo, o sea, nos habla del paciente y de la relación terapéutica. ujú. O sea, y con Ay, eso se trabaja. ahorita me llevaste a recordar, ya ven que estoy dando una clínica contemporánea y hay una chava, una colega, que es bien lacaniana, ¿no? Y bueno, eh, ella se habló de la mentira, fíjate, ¿no? Y ella, ustedes han leído algo de Lacan,
habló sobre el plagio y el hombre de los sesos frescos. ¿Han oído hablar de eso? A ver, explícamelo porque lo mandó, pero tiene que ver con la mentira, parece ser. Tiene, es que también tiene que ver con la transferencia. Lo voy a decir Ok. justamente. Ajá. El asunto es un hombre va al analista y le dice, ¿sabes qué? Yo estoy escribiendo, he escrito esto y tengo la impresión de que estoy plagiando, ¿no? Ah, ok. Y entonces el analista justo lo toma por el lado de la realidad, no de la verdad, diría yo. Y entonces dice, pues páseme lo que ha escrito, yo lo leo, A he ver, leído ¿cuál también es la diferencia entre la realidad y la verdad? justo ahí voy. Ah, ok, Lo que gracias. dice el analista es, páseme lo que usted ha escrito, Ah, páseme a los ok. que yo he leído a los que usted piensa que está plagiando, entonces yo Mm, puedo hacer revisar si usted efectivamente está plagiando, ¿no? A mí mm, ahí me parece que está en juego la realidad, ¿no? mm, Y justo ahí es donde hay algo que pudiera llegar a ser pensado como una falla del analista, ¿no? Se lo come ahí la realidad un tanto y entonces después va y le dice, oiga, el analista sabe qué, ya leí lo que usted escribió, estése tranquilo, no está plagiando, ¿no? Y entonces el analizante va a un lugar y come sesos frescos. Y eso suele ser interpretado por algunos en el trabajo como un acting out, ¿no? Es decir, como comer lo que estaba en la cabeza de otros, ¿no? Ah, se comió Pla- al analista. O se Podría ser comió, eso, ¿no? ¿Sí? podría ser eso, podría ser comer las ideas de otros, ¿no? Ah, Como ok. decir, está plagiando, que, ¿no? Hay diferentes formas de pensar eso, pero la mentira también la trabaja Freud, ¿no? También habla como de este asunto de, bueno, ¿y qué se pone en juego en una mentira, ¿no? ¿Para qué me dice usted que va a... Ay, siempre se me olvidan, es en una estación de trenes, ¿no? El chiste en Galicia, Ah, según recuerdo, y que mm, dice, ¿para qué me dice que va a Lemberg si yo sé que va a Cracovia, me parece, una cosa así, ¿no? mm, Pero me dices la verdad pensando que me vas a engañar porque yo supongo que tú me vas a mentir. Y creo que por ahí un poco me parece que apuntaba Ana, ¿no? O sea, como mm, ¿qué te llevó a ti a mentirme, no? O sea, ¿por ujú, qué te tomaste de ahí para... ujú. Porque, pues, los pacientes te mienten. No todas siempre te van a decir la realidad, ¿no? O sea, esa es la función del analista, ¿no? O del análisis, no del analista, del análisis. Porque efectivamente digo, qué valor, ¿no? Que llegue el paciente y te diga, pues la neta te mentí. No, bueno, pues es que ya hay un trabajo de Ana, man, ¿no? Ya ayudó con su constancia, con su mirada, con su apoyo, con su tolerancia, a que dijera, ¿sabes qué? Te mentí, ¿no? No, bueno, yo lo veo como un logro de Ana, ¿no? Porque realmente el que miente, o sea, como el manipulador, te va a manipular de tal manera que pues tú puedes caer a menos que te des cuenta de que realmente te está manipulando. Pero yo sí lo veo así, y ahora gracias porque ya me lo llevaste a entender, ¿no? O sea, la verdad es que me mandó el PDF y, híjole, estaba en palabras así y ya no entendía nada. Entonces ahorita ya me ayudaste. Muchas gracias, Alex. Se llama arameo antiguo, Odette. Lo que escribe Ah, Lacan se llama arameo antiguo. a ver, explícame cuál es el arameo antiguo. Ahorita lo googleo. Ese es Incomprensible, ok. ese es el nombre que yo le he dado. O sea, Ah, tú no le se das eso. entiende. No, no se entiende. O sea, uno empieza, estás escuchando español y de repente hay una zona ahí que empiezas así, y de repente ya no entiendes. Yo por eso le llamo el arameo antiguo de Lacan. Entonces no te Bueno, preocupes, le pasa a muchos. Y, bueno, este, ok. así Qué se bueno. llama, así le digo yo. Pero fíjate que tengo una colega que es argentina y es muy lacaniana y con la que con ella sí hago mucho porque le encanta el cine. Y, y ella es bien lacaniana. Fíjate que ella sí la entiendo, man.
sí le entiendo, ¿no? No sé si porque sabe que yo no sé nada y me habla más tranquila, ¿no? Pero, o sea, la verdad es que Lacan es muy interesante, porque Lacan te lleva a pensar en el lenguaje. Ayer mismo lo decían en la sesión, ¿no? Es muy lingüístico, dice Livier, ¿no? Fue la que dijo. Es muy lingüístico, ¿no? Entonces, sí, es escudriñar las palabras, ¿no? Em, y bueno, como yo últimamente he estado estudiando Ferenczi, Lacan estudió a Ferenczi, ¿no? Se interesó en Ferenczi, ¿no? Entonces, este, pues eso me hace que me agrade más Lacan, ¿no? Mm. O sea, o sea, digo, de por sí ya me cae bien, ¿no? Siempre me ha caído bien, pero pues sí estaba medio zafadito, ¿no? O sea, eso de que veía ciento y tantos pacientes al día, ¿no? Porque les daba 1 minuto, 3 minutos, no sé, una cosa así. Sí, ¿verdad, Alex? Ah, ¿no lo sabes? Yo, o sea, sé que es escande, que se puede hacer la escansión, pero tiene que ver con la aparición de la palabra. Tiene que ver con que diga algo en donde se pone en juego quien está hablando, ¿no? El analizante se enuncia a sí mismo, pero el número a mí o sea, sé que tenía una forma muy particular de trabajar. Primera vez que escucho esto de los 100 Ah, sí, pacientes. sí. Y a lo mejor me estoy viendo cortita, ¿eh? O sea, que ya los atendía en pijama, en bata. Sí, sí, sí. Sí, en una universidad que estuve, que era muy Melanie Klein, y aparte había una maestra que era bien lacaniana. Entonces, por ahí supe, por ahí me enteré. ¿Y eso está mal? O sea, no le estoy defendiendo, pues él además No, está muerto. no, no, pues él lo hacía, ¿no? Pues ya analizaba en pijama, diría Ana, en arameo. Es que, o sea, lo digo porque además ahí para mí se asoma un tema bien Yo interesante no que lo es, critico, pero dicen que Lacan ya estaba medio, ¿no? Y así les pasó a muchos, a Ferenczi también, a mm, Freud, pues no se diga, ¿no? Ya al final ya estaba muy enfermo, ¿no? Muy enfermo de tanto consumir cocaína y le afectó a su sistema nervioso central, ¿no? Ya al final. Pero y él por dejó de ejemplo, consumir mucho antes de morir. O sea, él Ah, no, consumió sí, durante pero 10 ya, años. Pero bueno, aparte ya estaba muy dopado por todo lo del, o sea, te tomaba muchos calmantes para lo del dolor de la mandíbula. Pero Alex, estabas diciendo algo que tú entiendes cómo y yo quería saber qué entiendes, ¿qué? sí, tengo duda Lo de que de que si fue está algo de mal que convivir, pero Lacan atendiera en ah, atender bata. sí. en bata, porque yo atiendo en chanclas y me preocupa. Ah, Cuando como hace mucho calor, yo la verdad es que entro con mis Crocs, mi talquito y mi ventilador, porque está caño, o sea, pues el calor acá, ¿no? me Pero, encantó, me pero además, encantó, me además, encantó. Hacia luego hay una cosa, presencial, presencial. sí, claro, sí, con mis chanclas. Digo, De porque hecho, si lo estás tengo aquí, puesto ahorita yo estoy en Bermudas, ¿no? con estas meras. Este, pero por eso les digo, no sé si no, pues ya somos dos mal de lo mismo. Y por ejemplo, tengo un amigo, Zoe, que es analista en Ay, Tijuana, me que él se encantaste, me mete al encantaste. consultorio con corbata, ¿no? Y no Ajá. sé, o sea, creo que también está el tema ahí atravesado de cuál es la estética o cuál es la imagen que acompaña a un analista, a una persona que trabaja desde la Gestalt, a un terapeuta humanista, ¿no? Porque parece que incluso hay como tú lo ves y dices, ah, ese es lacaniano, ¿no? Si se ve muy oscuro y así como dices, es lacaniano, ¿no? Si se ve muy de otra forma, hay como una estética que se va imaginando, me parece, hay memes. Ujú. No, y Sí. fíjate que yo tengo entendido que los lacanianos son más así como tú te distingues,
O sea, que son más, más relajados, ¿no? Son como más relajados. Por ejemplo, me llevas a recordar a mi hijo que se dedica a la mercadotecnia y se dedica a la imagen y todo esto, al chico, ¿no? Y cuando iba presencial, bueno, también aquí, ¿no? Digo, traigo mi collar y mis aretes, ¿no? Y mi blusa y todo. Pero también traigo sandalias, ¿no? Pero estoy en mi casa, ¿no? Entonces, pero cuando iba al consultorio o cuando vienen aquí, obviamente luego me decía, pero ¿por qué te vistes así? Si tú eres la psicóloga, ¿cuál es la imagen que estás dando? Pues que sí soy, o sea, que me gusta vestirme moderno, que no porque tenga la edad que tenga, me voy a vestir de traje, sastre, y de blusa, errada, ¿no? Pues no, no va conmigo, no va conmigo, ¿no? Entonces, pues es la libertad de cada quien, ¿no? ¿Mm? ¿O qué ustedes qué piensan, no? O sea, yo tuve una analista bien ortodoxa del APM, ¿eh? Estoy hablando de la vaca sagrada, del APM. No, vestía unas fachas, pero fachas, ¿eh? Fachas. Era bien fachosa. Entonces, mi amiga, una amiga que yo que tengo, me decía, es que no ves qué fachosa es, Odette. ¿Por qué sigues yendo con ella? ¿Cuándo tienes? Con falda, ¿no? Entonces, vaca sagrada de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Entonces, pues, somos todo un ¿cómo se dice? Sí, Sui generis. eso, ¿no? Ujú. Sí. Pero me gusta eso de la libertad, ¿no? Sí, Estoy Ujú. atenta del tiempo y sí, ya pues se nos estamos ya un terminó. poquito como sobre tiempo. Solo no me quiero quedar sin, perdón que retome el tema de la contratransferencia, porque me parece importante subrayar que desde el punto de vista de la Gestalt, nosotros no trabajamos con la contratransferencia así tal cual como contratransferencia. Entendemos que es un término mucho más de otra corriente. Y más bien lo que hacemos es reconocer lo que nos sucede frente al paciente y esto es bien interesante, lo explicitamos, o sea, trabajamos con eso, lo explicitamos y lo ponemos sobre la mesa justo como para ampliar la conciencia, ¿no? de la experiencia presente. Entonces, para nosotros es un recurso al que recurrimos mucho, ¿no? Pues Muy, es muy eso, constantemente. es eso. ¿No? Para Tal ustedes se cual. llama contratransferencia, para nosotros podría llamarse tal vez como la reacción del terapeuta, la reacción personal. Y nuestra mirada no está puesta en términos de si hay algo, a ver, ¿cómo explicarlo? Como si esto es algo que despierta el paciente o que más bien yo traigo de mi historia, es más bien como algo que emerge de la frontera, es decir, del encuentro entre el paciente y el terapeuta y que eventualmente al emerger, pues resulta importante, interesante, relevante y ahí es donde está la habilidad del terapeuta, decidir si es relevante y si se pone al servicio de la terapia nombrarlo, ¿no? Explicitarlo, transparentarlo. Fíjate que yo tengo una paciente, ya hace mucho cuando estábamos en Anzures, que ahora la veo porque ya no se quieren mover, ¿no? Ya después de la pandemia ya nadie quiere salir de su casa y el tráfico, pero bueno, la sigo viendo. Y entonces yo empezaba a sentir como la necesidad de regañarla, ¿no? Mucho. Ujú. Y entonces, pero en varias sesiones, ¿eh? O sea, pasaron varias. Hasta que lo pensé, y dije, no, es que es ella la que está acostumbrada a que la regañen, ¿no? Entonces le dije, oye, me parece que lo que tú intentas es que yo te regañe.
y yo no te voy a regañar, ¿no? Ahora, ¿por qué la necesidad de que te regañen? ¿No? ¿No? ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que sea, ya no me acuerdo más, ¿no? Pero sí me acuerdo que yo experimenté eso, ¿no? Ujú. Entonces, tú hablas, lo dijiste en un inicio, ustedes trabajan desde la experiencia. Es eso. Y no me quiero ir sin leer lo que dice Ferenczi con respecto a la confusión de lenguas, ¿no? Que es lo que hizo este señor Gonzalo con Ángela, ¿no? Dice Ferenczi. Ferenczi explica en Confusión de lenguas cómo el adulto utiliza al niño para su satisfacción pulsional, bien sean estas sexuales o emocionales de ira u odio. Este actuar del adulto aparece sorpresivamente para el niño y lo toma indefenso. Pongámoslo la pareja, Ángela, ¿no? El evento traumático entra a destruir un estado previo de seguridad propia y con respecto al mundo circundante del niño. Alguien que anteriormente era portador de sentimientos de confianza por parte del niño pasa a llevar a este a un estado de seguridad, a otro de total desamparo, y del sujeto traumatizado es ahora tomado por un sentimiento de absoluta inseguridad. Como consecuencia de esto, se somete y pasa a identificarse con el agresor, logrando que la agresión misma desaparezca de la realidad exterior y manteniendo aquella situación tierna que reinaba antes del trauma. En esta que entra interrumpiendo el orden previo de la constitución psíquica. Sin embargo, Ferenczi también nos dice que esto no basta para construir un trauma, y al igual que en la elaboración traumática de Freud, se requiere de un segundo momento, y en este caso es la respuesta del adulto. Considera que es necesario 2 tiempos para patologización por traumas, es decir, la situación traumática por sí sola no resulta necesariamente en la producción del trauma. Hay un segundo movimiento que tiene que ver con la falta de soporte por parte de aquellas personas de los cuales depende el niño, ¿no? Entonces, pues si no hay un segundo movimiento, se observa que la desaprobación de la madre como disfunción de la palabra es un agente traumático que redobla las iniciaciones, precoces que son disfuncionales de la libido del niño. Este comportamiento de los adultos respecto del niño que ha sido abusado está directamente en relación con el mecanismo psíquico en juego en la cristalización del trauma. La teoría traumática de Ferenczi se complejiza en el punto de cómo pensar los efectos de y sobre la memoria y la rememoración. La reacción que produce el trauma es de ruptura con la realidad, generando la autodestrucción de la conciencia. Hay un detenimiento del pensamiento y de las percepciones, con el cual se paralizan las funciones psíquicas. No hay registro alguno de estas impresiones, ni siquiera a nivel inconsciente. De este modo, no habrá manera alguna de rememorar lo sucedido, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Entender el desamparo en el que llegan nuestros pacientes, ¿no? Ujú. Ujú. Y cómo es esto que dices, Alex y Ana, ¿no? De como el ejemplo ¿qué? Del teléfono y, o sea, que no creen, no lo creen, ¿no? Como la madre no creyó. Entonces, en nuestro lugar, ahí está. Cuando nos mienten, pues estamos apostando porque no nos mientan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tengo a mi nieta y cuando estaba más chiquita, le chocaba que le dieran la medicina, ¿no? Y entonces tenía que ponerle gotas en los ojos, me acuerdo.
y sus papás no estaban. Era en la pandemia. Y me dice, tita, por favor, tita, por favor, diles que sí me los pusiste. Por favor, miénteles. No, miénteles, diles que sí me los pusiste. Sí, mi amor, sí. Entonces ahí es donde cómo generas la confianza, ¿no? ¿No? Entonces ella lo que hace últimamente es que a mí me cuenta sus cosas, ¿no? Es que te digo una cosa, tita, y no le dices a nadie. Pues te vas generando esa confianza, ¿no? En fin, pues sí, no me quería ir sin leer lo de Ferenczi, que por eso me interesó la serie de Ángel, Ujú. por este discurso de la confusión que genera el lenguaje y la palabra, que es de lo que habla, que por cierto, para, para decirte, Alex, este señor se llama Miguel Gutiérrez Peláez, es lacaniano, es lacaniano. Y lo habla muy interesante, fíjate, ¿no? Es, yo no supe que era lacaniano hasta que ya mis colegas me dijeron, es que es lacaniano, ok. Bueno, ya, me quedo callada, ya no hablo. Ahí, del texto que nos lees, Odette, me quedo dándole muchas vueltas a- o sea, es mucha la información que nos lees, pero la que a mí me queda dando vueltas es este segundo movimiento en donde, en el apoyo, ¿no? Es como, para mí la reflexión está en torno a cómo podemos ser fuente importante de apoyo para nuestros pacientes y cómo fortalecer sus recursos para crear redes de apoyo, eh, para tomar conciencia de los apoyos que sí tiene, etcétera, ¿no? Porque creo que el apoyo, me parece que la serie toca, ¿no? Como muchos temas que van más allá de lo, bueno, no más allá, pero más allá de lo que elegimos como subrayar. Y uno de los que a mí me gusta es el apoyo que ella recibe de su amiga, ¿no? Me parece que la serie habla, bueno, de un montón de cosas, de la alianza entre los hombres, de la salud mental perinatal, o sea, en el periodo perinatal, de lo abrumadas que pueden estar las mujeres cuando son mamás y también de sororidad, ¿no? Me parece que esta mujer capaz de ir con ella a este último plan, ¿no? De este momento en donde él la golpea fuerte o al final lo que hacen con el bar, em, creo que ella es la que de alguna forma la salva, ¿no? Sí, es ella, Ella como la analista. le cree todo y va con ella para todos lados. Y es como ahí está el apoyo, ¿no? Sin duda hay muchos otros apoyos, pero a mí me parece que esa figura es una figura también importante en la serie. A mí me gustó ese personaje. Sí, a mí también me gustó. Ujú. El apoyo. Sí. Bueno, pues para cerrar, que no me quiero ir sin que veas mis sandalias. Yo estoy en tenis. Ujú. Poner un poco de humor. Sí. Bueno, pues ya para despedirnos, ¿con qué quieren cerrar? Yo ya hablé. Mm. Alex, Ana, para despedirnos. Esto que acabas de decir, Hilda, es importante, muy importante, ¿no? Como dar este Ujú. cierre, ¿no? Tan importante y necesario de qué es lo que en sí deja, ¿no? Lo que experimentamos, hablando desde tu experiencia. Ujú. Bueno, pues Alex, Ana, Yo, agradecerles, ¿no? A ustedes tres, a quienes tengan a bien llegar hasta esta parte del video, el tiempo, la atención, y ojalá, ¿no?
ya sea en los comentarios en el video o de otras formas, podamos continuar la conversación. Me parece muy interesante, me quedo pensando en varias cosas. Pues sí, ¿no? Respecto a hacer. Y sí, yo creo también que es bien interesante pensando en Ángela, la figura de Esther, me parece que así se llama. Eh, Ahorita que lo decía Hilda, porque de hecho recuerdo que en el capítulo primero, cuando se le encuentra al dejar a las niñas, eh, Esther le dice algo así como que no fui yo quien puso la denuncia, ¿no? Y me parece muy interesante, pensando en lo que hablábamos de la transferencia, o de la contratransferencia, o de esta experiencia, ¿por qué pensaría Ángela que ella puso la denuncia, ¿no? O sea, ¿por qué esperarlo de ella? Entonces me parece que hace un cierre interesante con cómo termina la serie. Ujú, Gracias, Alex. me gusta. Oye, qué interesante esto que dices, ¿no? O sea, fíjate cómo, en fin, finalmente esto que convoca a Ana, ¿no? De 3 miradas, un diálogo, ¿no? Que son 4, ¿no? Porque pues tú eres entre cognitivo y lacaniano, porque ya me quedó claro que es lacaniano, ¿no? Te gusta Lacan. Y a Lacan le gusta Freud, y a Freud le gusta bueno, Freud no conoció a Lacan, pero sí, ¿no? Pues sí, esto que dices, entre la transferencia, entre la contratransferencia y la experiencia. Creo que hiciste un cierre maravilloso, ¿no? Lo que cada uno de nosotros tenemos y pensamos desde nuestra teoría y nuestra técnica, ¿no? Entonces, nos funciona, ¿no? Hemos ayudado y eso es lo que importa. O hemos desayudado también, ¿no? Pero no somos perfectos. Ana. Bueno, pues muchas gracias a todos por el esfuerzo de estos 2 programas. Un gusto escucharles y trabajar juntos. Como pueden ver, pues o sea, hay muchos términos que son pues análogos, ¿no? O sea, y que lo que nos interesa a fin de cuentas a todas las corrientes es el bienestar como cada quien lo entienda del paciente, ¿no? Y creo que también los pacientes en alguna u otra medida, eso es por lo que llegan con nosotros, ¿no? Para de alguna forma tener una salida distinta a lo que han vivido hasta ahora, ¿no? Yo pues con lo que me iría sería como con que es importante conocer a los pacientes lo más que se pueda y dejarlos hablar lo más que se pueda. Creo que la clínica está en los detalles. Y si bien es complejo preguntar y preguntar y que se dé, o sea, porque hay muchos pacientes que dicen, bueno, otra vez te va por millonésima vez la misma cantaleta. Y yo le digo, bueno, pues otra vez escucharemos la misma cantaleta, o sea, sin que eso sea una repetición, o sea, no creo que haya una repetición estéril. Si bien puede llegar a ser tedioso, si uno afina bien el oído y la atención y la disposición, generalmente puedes encontrar información muy valiosa. Entonces, a veces creo que sí es importante pues el preguntar lo más que podamos para poder entender lo mejor posible al paciente, a nosotros mismos y también a la relación que se va dando entre nosotros, ¿no? O sea, entre el paciente y también creo que pues entre los colegas. Entre más hablemos entre nosotros, creo que vamos a poder ir entendiéndonos mejor como gremio y también eso le va a ayudar a los pacientes, ¿no? O sea, eso yo lo he visto toda mi carrera, desde el primer día. O Y que sea, es interesante, perdón, Ana, que ujú, que las discrepancias que podemos llegar a tener son importantísimas, ¿no? Porque son las discrepancias que puedes tener también con los padres, ¿no? ujú, Y que los padres no te escucharon, ¿no? Sino la posibilidad de discrepar, pero a la vez de llegar a un acuerdo, ¿no? Que es lo que ujú. muchas veces pasa con el adolescente y el padre. ¿Tú qué querías hablar de los adolescentes, no, Ana? Ujú. Ya hablaremos Pues para sí, la que sigue, pues si ¿no? quieres hablamos para lo siguiente de los adolescentes, sí. Sí, ¿No? es que
Sí, creo que es importante el que vayamos viendo esos puntos de convergencias y divergencias para, pues, para poder seguir creciendo, creciendo como terapeutas y como gremio y o sea, de lo individual a lo colectivo, creo que siempre sirve. O sea, es una experiencia compleja, pero creo que vale ese esfuerzo. Ok, Sin duda. por lo menos coincidimos en los zapatos. Ana no nos dijo qué trae. Ah, yo estoy descalza, yo estoy descalza. Maravilloso, maravilloso. Ya cerramos, así como dice Alex. Bueno, pues muchísimas gracias, queridos colegas, gracias a ustedes, Hilda, Alex, Ana, por estar en este programa más de Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Y bueno, acuérdate, somos 3 miradas, un diálogo. Somos 4 miradas y un diálogo. Gestalt, eh, TCC, combinado con análisis, psicoanálisis y psicoanalistas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y Dilda, tú haces el cierre. Gracias. Gracias. Pues nada, eso. Cuando hablaban de las divergencias y las convergencias, pensaba que en Gestalt decimos, sabemos, el libro fundador lo dice, que el verdadero contacto, el contacto rico que genera crecimiento, viene de la diferencia y de la novedad. Ay, muy bien, bravo, gracias. Aquí ya Gracias. aprendimos, ¿no? Yo, por ejemplo, me enseñó algo mucho Alex. Gracias. Ujú. Y Ana ya me tranquilizó para el viernes. Ujú. Porque además de lo que Gracias. nos mandó, no se ve nada bien lo que leí. Bueno, pues muchísimas gracias y Igualmente, gracias. te voy a parar la grabación para despedirnos, ¿va? Bueno, gracias.